El brillo deslumbrante de los reflectores desgarra la oscuridad de la Arena México, pintando un cuadro de luz brutal en el centro del cuadrilátero. Ahí, en medio del rugido ensordecedor de la multitud, Ricardo, el Relámpago Soto, levanta los brazos, la imagen de la victoria esculpida en sus músculos jóvenes y definidos. El sudor resbala por su cuerpo atlético, reflejando la luz como diamantes, mientras una sonrisa desdeñosa juega en sus labios, revelando la arrogancia que lo acompaña como una sombra. El denso aroma a tacos al pastor y cerveza se mezcla en el aire sofocante, creando una atmósfera visceral que pulsa con la energía de miles de voces, todas celebrando al nuevo ídolo. La gloria presente es avasalladora y el aire parece denso, casi sofocante, con la expectativa de algo más allá de la celebración de ese momento. La mirada de Ricardo, afilada como una navaja, recorre la vastedad de la arena, buscando una confirmación de su supremacía, un espejo de su grandeza, fijándose por un instante gélido en una figura al margen de la celebración. Es Juan el Toro Ramírez, un espectador silencioso en medio del caos de euforia. Sus ojos, aunque cansados, guardan las memorias de incontables batallas, de victorias y derrotas que forjaron su propia leyenda. No se mueve, una estatua de resignación y observación, mientras el triunfo de Ricardo se desenvuelve frente a él. El contraste entre los dos es notorio, la juventud explosiva y la madurez contenida. Una risa ahogada y condescendiente escapa de los labios de Ricardo, un sonido que, a pesar de ser casi inaudible para la multitud, resuena como un trueno en los oídos de Juan. No es una risa de alegría, sino de escarnio, de desafío velado, una provocación destinada a romper la quietud del hombre que un día reinó sobre esos mismos escenarios. Ese sonido carga con el peso de años de olvido, de una carrera gloriosa que se disolvió en la niebla del tiempo. Es una invitación sutil, pero cargada de una insolencia juvenil que hiere el alma de Juan más profundamente que cualquier golpe físico. La tensión en la arena, ya densa, se vuelve casi palpable, como un cable de acero estirado al máximo, a punto de romperse bajo la presión invisible de las expectativas y las emociones contenidas. Cada fibra del ser de Juan siente el peso de ese momento, la humillación implícita en la risa del joven campeón. Es una provocación que no puede ser ignorada, un desafío a su propia existencia. La voz de Ricardo, ahora amplificada por el micrófono, resuena por la arena, embargada por la soberbia y la certeza inquebrantable de su propia superioridad. ¿Hay algún dinosaurio por ahí que todavía crea que puede enseñarme algo? Venga, si tiene agallas, brama, sus palabras cortando el aire como cuchillas afiladas. La multitud, antes unida en el frenesí de la victoria, se divide en murmullos y suspiros, algunos impactados, otros divertidos por la audacia del joven campeón. El desafío está lanzado, y el eco de sus palabras, cargado de desdén, resuena por cada rincón del gimnasio, alcanzando los oídos de Juan con una claridad dolorosa, rasgando el velo de su retiro. Para Juan, esas palabras son más que un desafío. Son un ataque personal a su historia, a su dignidad. Él, que un día fue el toro, el indomable, ahora es reducido a un dinosaurio, una reliquia de un pasado distante. La rabia, un fuego dormido hace mucho, comienza a crepitar dentro de él, avivada por la insolencia del joven. Siente el peso de la mirada de miles de personas, la mayoría de ellas sin memoria de sus días de gloria, todos siendo testigos de la humillación que se le impone. Es un momento de decisión silenciosa, un punto de inflexión para un hombre que creía haber colgado los guantes para siempre, pero que ahora se ve confrontado con la necesidad de defender su honor. La cámara, con una precisión casi poética, enfoca el rostro envejecido de Juan,
revelando la complejidad de sus emociones. La tristeza de ser olvidado, la ira por la arrogancia del joven y una chispa creciente de determinación. El sudor en su frente no es de cansancio, sino de una batalla interna, de una lucha por reprimir la furia que amenaza con explotar. Sus puños, antes poderosos, ahora cerrados, tiemblan ligeramente, un testimonio silencioso de la fuerza que aún reside dentro de él. Ya no es un mero espectador, sino un participante forzado en un drama que no eligió. La multitud, en su mayoría, todavía celebra a Ricardo, inconsciente de la profundidad del desafío lanzado. Ven a un joven campeón audaz, sin límites, listo para devorar a cualquiera que se atreva a cruzar su camino. Pero para Juan, las palabras de Ricardo son un grito de guerra, un llamado a la acción. Siente el peso de su propia historia, del legado que construyó con sudor y sangre, siendo desmantelado por la ignorancia y la prepotencia de una nueva generación. La honra de una vida, de una carrera entera, está en juego. El escenario está montado para un enfrentamiento que trasciende el deporte, un choque entre la juventud arrogante y la sabiduría silenciosa, entre la fuerza bruta y el arte refinado. El desafío de Ricardo no es solo para Juan, sino para todos los veteranos, para toda una era que él considera obsoleta. La semilla de la discordia fue plantada y la tensión en el aire de la Arena México no se disipará pronto. Juan el Toro Ramírez, el hombre olvidado por la gloria del pasado, ahora es forzado a confrontar el futuro, un futuro que lo desafía a probar su valía una vez más. La noche concluye con la imagen de Juan, aún inmóvil, mientras Ricardo desaparece entre bastidores, rodeado por su comitiva y el alboroto de los fans. El silencio que sigue solo es llenado por el eco de las palabras de Ricardo, reverberando en la mente de Juan. La urgencia de responder, de probar que la experiencia y el respeto no son reliquias, sino fundamentos, quema en su pecho. El viejo toro ha sido provocado, y el cuadrilátero, pronto, sentirá la fuerza de su regreso. Antes de empezar, dinos desde dónde nos estás viendo. Comenta abajo y comparte tu ciudad o país. Ahora volvamos a nuestra historia. Juan el Toro Ramírez, un nombre que un día resonó con reverencia en los vibrantes cuadriláteros de Guadalajara, y en cada rincón donde el noble arte del boxeo era venerado, ahora se veía reducido a un mero espectador. Un fantasma del pasado en medio del hervidero de la Arena México. Sus puños, antaño instrumentos de terror y gloria, cargaban ahora no solo las cicatrices visibles de incontables batallas épicas, sino también el peso invisible de una gloria olvidada, de un reconocimiento que se desvaneció como humo. Era, en esencia, un eremita del ring, su templo de adoración transformado en un pequeño y polvoriento gimnasio en el humilde barrio de Tepito, donde el olor penetrante a sudor, persistente y familiar, se mezclaba inseparablemente con la aspiración cruda e inquebrantable de jóvenes soñadores que, como él un día, anhelaban un lugar bajo el sol. La vida de Juan fue, en sus años dorados, un mosaico vibrante y colorido, entrelazado por memorias vívidas de victorias triunfantes que lo elevaron al estatus de icono nacional, y ahora, en el crepúsculo de su carrera, estaba teñida por el dolor silencioso y amargo de la negligencia, de la indiferencia del público que tan rápidamente lo olvidó. Enseñaba, con una paciencia casi infinita, los fundamentos del boxeo, no solo como una lucha física, sino como una danza estratégica, un juego de ajedrez a alta velocidad, donde cada movimiento contaba. La humildad que exhalaba, una virtud cincelada por las asperezas de la vida y las lecciones aprendidas en el ring, era la contraparte directa y brutal de la arrogancia centelleante de Ricardo el Relámpago Soto, el joven prodigio que ahora robaba los reflectores. Ricardo,
por otro lado, era la personificación de la nueva era del boxeo mexicano. Una figura que irradiaba energía, un fenómeno con golpes rápidos, precisos y devastadores, una máquina de knockouts que hipnotizaba a las multitudes. Su confianza, rozando peligrosamente la insolencia, era un aura que lo envolvía, haciéndolo casi intocable en su propia percepción. Se deleitaba, con un placer casi infantil, con el brillo deslumbrante de los reflectores, cada flash de las cámaras, alimentando aún más su ego insaciable. El joven campeón desdeñaba abiertamente a los veteranos del deporte, tratando sus experiencias y sus consejos como reliquias empolvadas, negándose obstinadamente a aprender de la sabiduría que solo los años de lucha pueden conceder, profundizando así la división entre el pasado y el presente del deporte. Su ego, vasto e impenetrable, era una muralla infranqueable que lo aislaba de cualquier crítica constructiva o lección de humildad. Cada victoria, rápida y espectacular, solo añadía más ladrillos a esa fortaleza de autosuficiencia, haciéndolo aún más inalcanzable, más distante de la realidad del mundo exterior. Veía el boxeo no como el arte complejo y disciplinado que Juan tanto veneraba, sino como un mero espectáculo, una plataforma para exhibir su fuerza bruta y su carisma, donde la velocidad y el poder eran las únicas monedas de cambio válidas, y la técnica, la estrategia, eran meros detalles descartables. El mentor de Ricardo, un empresario codicioso y sin escrúpulos, era el principal instigador de su arrogancia, alimentando a la bestia que existía dentro del joven pugilista. Lo animaba a exhibir su superioridad de forma descarada, a humillar a sus oponentes con gestos y palabras, convenciéndolo de que el público anhelaba esa demostración de poder absoluto. La sabiduría de los mayores, los consejos de los maestros, eran sistemáticamente ignorados en nombre del lucro y del espectáculo, transformando el deporte en un circo donde la virtud era relegada a segundo plano. Mientras tanto, en medio del polvo y el olor al linimento del gimnasio de Tepito, una figura de esperanza surgía. Para Juan, era María, su nieta, una joven estudiante de artes con ojos brillantes y un alma vibrante. Ella intentaba, con una dulzura persistente y una convicción inquebrantable, reavivar el espíritu dormido de su abuelo, recordándole constantemente su imponente legado, la importancia de su experiencia y el valor inestimable de sus lecciones. María era el puente vivo entre el pasado glorioso de Juan y la necesidad urgente de que su sabiduría fuera transmitida, no solo a un puñado de jóvenes, alumnos, sino a toda una generación que parecía haber olvidado el significado del honor. Ella le traía a Juan artículos de periódicos antiguos, videos borrosos de sus luchas épicas y pasaba horas escuchando sus historias, absorbiendo cada detalle como una esponja. María veía en su abuelo no solo a un boxeador retirado, sino a un guardián de una tradición, un faro de integridad en un mundo que parecía estar perdiendo su rumbo. Su presencia era un recordatorio constante de que el valor de Juan no estaba solo en sus victorias pasadas, sino en la capacidad de inspirar y enseñar, de moldear el futuro a través de las lecciones del pasado. La tensión crecía cada día, no solo en los gimnasios, sino en las calles de la Ciudad de México. Los noticieros deportivos estaban repletos de comparaciones entre Ricardo y Juan, alimentando la rivalidad generacional. Los fans, en sus casas y en los bares, debatían acaloradamente quién era el verdadero campeón, si la juventud y la fuerza bruta, o la experiencia y la sabiduría prevalecerían al final. El clima era de anticipación, una mezcla de emoción y aprensión, como un volcán dormido que comienza a mostrar señales de actividad. Ricardo continuaba entrenando con una intensidad brutal.
sus golpes resonando como truenos en el gimnasio de alta tecnología, transmitiendo al mundo su confianza inquebrantable. Era la personificación de la era moderna del boxeo, rápido, mediático e implacable. Su empresario lo alentaba a provocar a Juan, públicamente, a lanzar más desafíos velados y a desmerecer su técnica en cada entrevista, transformando la rivalidad en un espectáculo mediático que garantizaba audiencia y ganancias. La idea de que el Toro pudiera siquiera pensar en un regreso era ridícula para ellos. Mientras tanto, Juan y María trabajaban en su rincón silencioso, lejos de los reflectores y la fanfarronería. Juan observaba los videos de Ricardo con una concentración casi meditativa, analizando cada movimiento, cada tic, cada punto débil que la arrogancia del joven no le permitía ver. La tensión entre los dos mundos, el ruidoso y el silencioso, el joven y el viejo, era palpable, creciendo cada día que se acercaba el inevitable enfrentamiento, alimentando la llama que pronto los consumiría a todos. María era la fuerza motriz detrás de la renovación de Juan. Organizaba los entrenamientos, cronometraba sus carreras matutinas y preparaba sus comidas con cariño, asegurándose de que estuviera en su mejor forma física. Pero, más allá de eso, era su ancla emocional, la voz que le recordaba su propósito, de que no estaba luchando por gloria personal, sino por algo mucho más grande, el respeto por el arte, por la tradición, por la sabiduría que la juventud impetuosa de Ricardo estaba tan dispuesta a pisotear. Cada día que pasaba, la presión sobre Juan aumentaba. Los rumores de un posible regreso de El Toro comenzaron a circular, inicialmente con incredulidad, luego con una curiosidad creciente. Los antiguos fans de Juan, aquellos que recordaban su era dorada, comenzaron a reaparecer en el gimnasio de Tepito, ofreciendo palabras de aliento y recordándole al viejo campeón su legado. La tensión no era solo entre los dos boxeadores, sino entre dos filosofías de vida, dos modos de encarar el deporte y la sociedad en su conjunto. El sudor de Juan se mezclaba con el polvo del gimnasio, atestiguando el esfuerzo silencioso y la determinación férrea de un hombre que se negaba a ser olvidado. Sentía el peso de las expectativas de María, de sus pocos alumnos y de sí mismo. No era solo una pelea, era una declaración. El escenario estaba montado y la tensión era un velo invisible que cubría la Ciudad de México, esperando el momento en que la chispa explotaría en llamas. La atmósfera en la ciudad era de una calma tensa, como el silencio que precede a una gran tormenta. Las conversaciones en las calles, en los mercados, en el transporte público, invariablemente convergían en el mismo punto: el desafío entre el toro y el relámpago. La narrativa era clara: la arrogancia de la juventud contra la sabiduría de la experiencia. Pero pocos realmente creían que Juan, con su edad avanzada, pudiera ofrecer una amenaza real a Ricardo, alimentando la tensión para el inevitable. Los preparativos para lo que los medios ya llamaban el enfrentamiento de las generaciones estaban en pleno apogeo. La fecha se acercaba y el frenesí de la prensa era incontrolable. Ricardo, en sus entrevistas, continuaba exhibiendo su prepotencia, burlándose de la condición física de Juan, llamándolo anciano y lento, añadiendo más leña al fuego de la rivalidad, asegurando que la tensión alcanzara su punto máximo. Veía esta pelea como una formalidad más, un espectáculo para solidificar su leyenda. María, con una determinación feroz, protegía a Juan del torrente de críticas y provocaciones. Era su escudo y su espada, su voz en los momentos en que él prefería el silencio. Le recordaba que la verdadera victoria no estaba solo en el ring, sino en la dignidad y el respeto que él representaba.
La creciente tensión no era solo un preludio de una pelea, sino de una lección que la Ciudad de México estaba a punto de aprender. En una rueda de prensa ruidosa, cuyo murmullo constante de voces se mezclaba con el clic incesante de las cámaras y el brillo deslumbrante de los flashes, en el corazón vibrante de Cancún, un paraíso turístico que contrastaba brutalmente con la simplicidad de la vida de Juan, Ricardo, el relámpago. Soto era la estrella incuestionable del espectáculo. Rodeado por una legión de reporteros sedientos de titulares y cámaras ávidas por cada gesto, cada palabra, exhibía la confianza de un dios, sus músculos definidos en destaque bajo la luz artificial, y su aura de invencibilidad era casi palpable, llenando el ambiente con una soberbia ostentosa que rozaba la falta de respeto. La atmósfera era de adoración unánime al nuevo ícono del boxeo mexicano. En el apogeo del frenesí, un reportero con la voz embargada por la curiosidad lanzó una pregunta que alteraría drásticamente el rumbo de la historia. Señor Soto, ¿qué piensa de los grandes nombres del pasado, de leyendas como Juan el Toro Ramírez? La pregunta, simple en su formulación, cargaba un peso inmenso, una invitación para Ricardo a reconocer la historia, la tradición y la sabiduría de quienes vinieron antes que él. La respuesta de Ricardo fue un golpe no de puños, sino de palabras, más cortante que cualquier directo. Con una sonrisa de escarnio que revelaba una mezcla de desdén y exceso de autoconfianza, ignoró deliberadamente la contribución de Juan, desvalorizando públicamente su legado. ¿El toro? ¿Ese fósil? Sinceramente, su técnica es tan obsoleta como un ábaco. No hay nada que me pueda enseñar, absolutamente nada. Es solo una reliquia empolvada de un pasado que ya no importa, bramó Ricardo, su voz resonando con una frialdad calculada que heló el aire. La humillación fue pública, transmitida en vivo a todo México, a cada hogar y bar, donde la televisión reproducía la escena. Las palabras de Ricardo eran como un puñetazo directo en el estómago de Juan, que observaba la rueda de prensa en su pequeño y modesto gimnasio en Tepito, junto a María. No era solo una ofensa verbal, sino una desconsideración completa de una vida dedicada al arte del boxeo. Un legado construido con sudor, sangre y sacrificios. Cada palabra de Ricardo penetraba en el alma de Juan, reavivando una chispa de ira, dormida hace mucho tiempo en sus ojos cansados. La chispa, antes casi imperceptible, ahora crecía en un incendio. Ese momento, la humillación pública y gratuita, fue el punto de inflexión definitivo. Ya no era una cuestión de deporte, de quién era el mejor boxeador. Era una cuestión de respeto, de honor, de dignidad, no solo la de Juan, sino la de una tradición que Ricardo estaba pisoteando con su arrogancia juvenil. La rabia de Juan era un volcán a punto de entrar en erupción, un grito, silencioso por justicia y reconocimiento, el punto exacto donde la narrativa deja de ser sobre rivalidad para convertirse en una cruzada personal. La memoria de sus propias glorias, de los aplausos y las victorias, chocó con la vergüenza de ese momento, con el dolor de ser considerado un fósil. Impulsado por la humillación y por el aliento silencioso y desesperado de María, que lo miraba con los ojos llorosos, la decisión floreció en la mente de Juan. Ya no había forma de ignorar, de esconderse en las sombras del pasado. La voz de María, aunque silenciada en ese instante, resonaba en su corazón, recordándole su valor, su sabiduría, la importancia de su lucha. Juan el Toro Ramírez, el toro indomable, decidió que era hora de resurgir, de mostrar al mundo que la experiencia no era obsolescencia, sino sabiduría. Aceptó el desafío de Ricardo, no con la intención de probar que aún era el mejor boxeador en términos de fuerza bruta o velocidad, sino para mostrar que la humildad,
El respeto y el arte de la estrategia son fuerzas mucho más poderosas que la arrogancia y la impulsividad de la juventud. Era un duelo de filosofías, un choque entre dos eras, y el cuadrilátero sería el escenario para la lección más importante que Ricardo jamás recibiría. La aceptación del desafío, comunicada por María en las redes sociales, resonó como un trueno, impactando a la comunidad del boxeo y generando un frenesí mediático sin precedentes. Las palabras de Juan fueron pocas, pero cargadas de significado. Dile a el relámpago que el dinosaurio está de vuelta en su hábitat natural. El ring lo espera para una clase de historia. La tensión alcanzó su punto máximo, y la Ciudad de México, junto con el mundo del boxeo, contuvo la respiración esperando lo inevitable, el enfrentamiento entre la leyenda y el meteoro, entre la sabiduría y la soberbia. Después de aceptar el desafío, la tensión en el aire de la Ciudad de México creció exponencialmente, densa y palpable como una tormenta inminente formándose sobre el icónico Palacio de Bellas Artes, cuyas cúpulas doradas parecían reflejar la ansiedad colectiva. Ricardo el Relámpago Soto, confiado en su superioridad y en su juventud indomable, intensificó sus entrenamientos con una ferocidad casi performática, exhibiendo su fuerza bruta y su velocidad asombrosa en sesiones abiertas al público y a la prensa. Cada golpe asestado era un recordatorio visual de su poder, una provocación calculada que alimentaba la narrativa mediática de que Juan era, de hecho, una reliquia obsoleta, un resquicio de un pasado distante que ya no tenía lugar en el glorioso presente del boxeo. No escatimaba esfuerzos para ridiculizar la edad avanzada de Juan y sus métodos de entrenamiento tradicionales, que consideraba arcaicos e ineficaces. Ricardo utilizaba las redes sociales con maestría, publicando videos de sí mismo en entrenamientos de alta intensidad, acompañados de leyendas provocativas que cuestionaban la capacidad de Juan, llamándolo abuelo y demasiado lento para seguirme el ritmo. Esta estrategia, impulsada por su empresario codicioso, buscaba desmoralizar a Juan, incluso antes de que pisara el cuadrilátero, creando una atmósfera de desconfianza y desesperación en torno al veterano, mientras elevaba a Ricardo al estatus de icono incontestable. Juan, por otro lado, adoptó un enfoque radicalmente diferente. Lejos de los reflectores y la fanfarronería mediática, entrenaba en secreto, en las profundidades silenciosas y polvorientas de su pequeño gimnasio en Tepito. Sus métodos eran los mismos de antaño, aquellos que lo habían llevado a la gloria. La carrera matutina bajo el sol abrasador, el sonido rítmico de la cuerda, el olor a cuero del saco de boxeo que absorbía cada golpe con una paciencia silenciosa. Revivía sus antiguas rutinas con una disciplina férrea, no buscando la fuerza explosiva de la juventud, sino perfeccionando la resistencia y la claridad mental que solo la experiencia puede conceder. Su preparación era silenciosa, casi meditativa, enfocada no en la fuerza bruta o la velocidad asombrosa, sino en la mente, en la estrategia, en el arte de engañar al oponente. Juan usaba su conocimiento profundo del ring como un arma afilada, la lectura instintiva de los movimientos del adversario, la anticipación casi premonitoria de los golpes, la capacidad de esquivar y contraatacar en el momento exacto, transformando cada ataque de Ricardo en una oportunidad para exponer sus propias fallas. Confiaba en su sabiduría, en la acumulación de años de batallas, en lugar de depender solo de la capacidad física. María, su nieta, era su sombra, su cómplice silenciosa y su estratega más dedicada. Con un smartphone en mano, filmaba meticulosamente los entrenamientos de Ricardo, capturando cada detalle, cada movimiento, cada tic nervioso que el joven campeón revelaba en su afán por mostrar poder. Juntos,
Analizaban las filmaciones con una precisión casi quirúrgica, diseccionando las fallas en la guardia de Ricardo, sus puntos ciegos, los patrones repetitivos de sus ataques que la arrogancia le impedía percibir. María era el puente entre la sabiduría ancestral de Juan y las herramientas de la modernidad. Revisaron videos antiguos de las peleas más memorables de Juan, buscando los matices de su técnica, los movimientos sutiles que lo hacían impredecible, la forma en que controlaba el ritmo del combate y desestabilizaba a sus oponentes psicológicamente incluso antes de asestar el golpe final. La vieja gloria no era una carga, sino un manual de tácticas, una fuente de inspiración para el enfrentamiento que se acercaba. La sabiduría de Juan era un faro, y María, con su perspicacia, lo ayudaba a iluminar el camino hacia la victoria. El contraste entre los dos boxeadores era evidente y chocante. De un lado, la prepotencia ostentosa de Ricardo, su figura imponente, sus músculos exhibidos con orgullo en entrevistas y portadas de revistas. Del otro, la serenidad silenciosa de Juan, su sabiduría contenida, la dignidad de un veterano que se negaba a ser borrado por la nueva generación. Era un duelo entre la era del espectáculo y la era del arte, entre la fuerza bruta y la inteligencia táctica, entre lo nuevo y lo viejo. Los medios mexicanos y los fans se dividían en un debate acalorado que permeaba todas las conversaciones y dominaba los noticieros deportivos. De un lado estaban aquellos que celebraban la juventud, la velocidad y el espectáculo que Ricardo traía a los rings, viéndolo como el futuro incontestable del boxeo. Del otro, una legión de nostálgicos recordaba la leyenda de El Toro y animaba con una pasión casi desesperada por la venganza del viejo boxeador, anhelando ver la arrogancia del joven aplastada por la experiencia. Las casas de apuestas reflejaban esta polarización con las probabilidades a favor de Ricardo, pero con una creciente, aunque pequeña, apuesta por el desvalido Juan, impulsada por aquellos que creían en el poder de la sabiduría. La tensión se volvía casi insoportable, no solo para los boxeadores, sino para toda la nación, que esperaba ansiosamente el desenlace de este enfrentamiento épico que prometía redefinir lo que significaba ser un campeón, planteando una pregunta crucial sobre la validez de la experiencia en un mundo obsesionado con la novedad. Los días se transformaban en semanas, y la fecha del enfrentamiento se acercaba como un juicio final. Ricardo, cegado por su propia confianza, veía el entrenamiento de Juan como un mero teatro, un intento inútil de un hombre viejo de revivir un pasado que ya no existía. Se burlaba de los videos de Juan entrenando, de sus movimientos más lentos, y subestimaba la inteligencia táctica del veterano. Un error fatal que la soberbia no le permitía corregir, sellando el destino de su propio camino. Juan, por su parte, sentía la presión de la expectativa, el peso de probar no solo su valor, sino el valor de la humildad y el respeto. Entrenaba no para sí mismo, sino para María, para sus alumnos, para todos aquellos que creían que la sabiduría y la experiencia todavía tenían un lugar de honor en el mundo. Cada fibra de su ser estaba comprometida con esa misión, con la intención de ofrecer una lección que resonaría mucho más allá de las cuerdas del ring, reverberando en la conciencia colectiva. Las noches estaban llenas de sueños vívidos de su tiempo en la cima, de sus golpes certeros y de la multitud en éxtasis. Pero esos sueños estaban acompañados por pesadillas de derrota, de ser superado no por la fuerza, sino por la ignorancia. La travesía de Juan no era solo física, sino emocional, una batalla para reconectarse con su propia identidad, para probar que la llama de la pasión y la inteligencia aún ardía intensamente dentro de él, a pesar de los años.
María observaba a su abuelo con una mezcla de orgullo y aprensión. Veía la determinación en sus ojos, pero también el cansancio que los años habían grabado en su cuerpo. Era la fuerza silenciosa, la base de apoyo que Juan necesitaba para superar los desafíos físicos y mentales que lo esperaban. Su papel era crucial, ya que no solo era su analista, sino su confidente, la única persona con quien podía compartir sus dudas y miedos, sus momentos de debilidad. El escenario estaba montado para un enfrentamiento que trascendía el deporte. No era solo una pelea de boxeo, sino un choque de ideologías, de generaciones, de visiones del mundo. La Ciudad de México hervía con la expectativa, y la Arena México se preparaba para ser el escenario de una de las más épicas y emocionantes batallas de la historia del boxeo. Una pelea que prometía no solo entretenimiento, sino una lección inolvidable sobre el verdadero significado de ser un campeón. La tensión continuaba creciendo, convirtiéndose en una presencia constante, un sonido bajo y vibrante que acompañaba la vida en la ciudad. Con cada noticia, cada comentario en las redes sociales, la rivalidad entre Juan y Ricardo se volvía más intensa, transformando la pelea en un evento de proporciones épicas, una batalla cultural que dividiría opiniones y corazones, llevando a un clímax inevitable que prometía conmover el alma del público. A medida que nuestro protagonista enfrenta sus propios demonios, te pregunto, ¿qué podemos aprender de sus fallas? ¿Cómo la humildad puede cambiar nuestra visión del mundo? Comenta abajo y comparte tus pensamientos. La noche del enfrentamiento llegó, envolviendo la Arena México en un aura de expectación casi religiosa. El aire denso y electrizado vibraba con la anticipación de miles de voces, un coro creciente que resonaba por las gradas, mezclándose con el olor penetrante a linimento y sudor. Cada asiento estaba ocupado, y las luces del estadio, antes difusas, ahora brillaban con una intensidad deslumbrante, iluminando el cuadrilátero como un escenario sagrado, donde el destino sería sellado. Ricardo el Relámpago Soto, el joven prodigio, emergió de los vestidores. Su figura imponente, bañada por los reflectores, caminaba con la confianza de un dios azteca, sus músculos reluciendo bajo el sudor, una sonrisa victoriosa y casi arrogante en sus labios, mientras saludaba a la multitud en éxtasis, absorbiendo cada aplauso, cada grito de exaltación. Parecía invencible, la propia personificación de la juventud y el poder, con un aura de superioridad que lo hacía flotar sobre el suelo. La cámara se enfocaba en su rostro, revelando la certeza inquebrantable de una victoria inminente, una arrogancia que no se molestaba en ocultar. Para Ricardo, ese era solo un peldaño más en su ascenso meteórico, una formalidad antes de consolidar su estatus de leyenda viva. Sentía el control absoluto, la certeza de que la fuerza bruta y la velocidad serían más que suficientes para despachar al fósil que se había atrevido a desafiarlo, despreciando la idea de que la sabiduría pudiera ser una amenaza. En contraste notorio, Juan el Toro Ramírez hizo su entrada. No había fanfarronería ni sonrisas arrogantes, solo una expresión serena en su rostro envejecido, sus ojos fijos en el camino que tenía por delante. Caminaba lentamente, cada paso cargado no solo con el peso de su propio cuerpo, sino con el de años de historia, de batallas libradas y lecciones aprendidas. Los aplausos para él eran menos estruendosos, más respetuosos, mezclados con murmullos de duda y aprensión. La diferencia entre la entrada de los dos era una declaración visual por sí misma. La impetuosidad de la juventud contra la dignidad de la experiencia. Su cuerpo, aunque visiblemente marcado por el tiempo y las luchas, irradiaba una calma inexplicable, un aura de quien conocía el verdadero significado del combate.
No estaba allí para un show, sino para una lección. Al pisar el cuadrilátero, Juan levantó la mirada hacia Ricardo y un destello de sabiduría brilló en sus ojos, un reconocimiento silencioso de lo que estaba por venir. La campana sonó, un sonido estridente que cortó el aire denso de la arena, marcando el inicio del enfrentamiento. La multitud contuvo la respiración, consciente de que estaba a punto de presenciar algo épico, algo que trascendería el mero deporte. Ricardo, como era de esperar, atacó con una furia avasalladora, sus golpes rápidos y precisos como relámpagos, buscando asestar un nocaut rápido y espectacular. Lanzaba secuencias de golpes con una intensidad brutal, intentando imponer su superioridad física en los primeros segundos de la pelea. Sus movimientos eran calculados, llenos de poder, y cada golpe parecía tener el objetivo de aniquilar la resistencia de Juan en un solo asalto. Veía al viejo boxeador como un obstáculo menor, algo que debía ser eliminado rápidamente para pavimentar su camino hacia la gloria. Juan, sin embargo, no reaccionó con la misma fuerza física, no buscó un enfrentamiento directo de poder, no intentó intercambiar golpes con Ricardo con la misma intensidad. En cambio, usó su experiencia, su sabiduría, su paciencia. Esquivaba con una agilidad sorprendente para su edad, bloqueaba los golpes con precisión quirúrgica y absorbía la fuerza de los ataques de Ricardo con una resiliencia que parecía desafiar la física. Su defensa era una danza, un ballet de evasión, cada movimiento calculado para minar la energía del joven campeón, sin exponerse innecesariamente, una estrategia que Ricardo no comprendía. La audiencia, antes ruidosa, se quedó en silencio, confundida con la táctica de Juan. Esperaban un intercambio franco de golpes, una batalla épica de fuerza bruta, pero lo que veían era una exhibición de inteligencia y paciencia. Ricardo, frustrado por la ineficacia de sus ataques, aumentó la intensidad de sus golpes, su rabia creciendo con cada esquiva de Juan. No podía entender cómo un hombre tan mayor lograba resistir su furia, y la confusión comenzó a nublar su mente, llevándolo a cometer errores sutiles. Juan estudiaba los movimientos de Ricardo con la precisión de un cirujano, leyendo sus patrones de ataque, sus tics nerviosos, sus momentos de vulnerabilidad. No necesitaba fuerza para vencer, sino tiempo. Cada esquiva, cada bloqueo, era un paso en su estrategia para agotar al joven, para llevarlo a un estado de descontrol emocional. Ricardo, en su impaciencia y soberbia, estaba cayendo en la trampa de Juan, usando su propia energía contra sí mismo, perdiendo la concentración y la precisión que lo hacían tan peligroso. En un momento crucial del combate, con Ricardo, visiblemente exhausto y frustrado, se desequilibró después de un ataque desordenado, su guardia abriéndose por una milésima de segundo. Juan, con un movimiento inesperado y calculado, aprovechó la oportunidad. No fue un golpe espectacular de fuerza bruta, sino un golpe preciso y quirúrgico, aplicado con timing y astucia. Un golpe que no se trataba de poder, sino de inteligencia. Era el movimiento de un maestro, la culminación de una vida de aprendizaje y observación, la sabiduría en acción. Ricardo tambaleó, sorprendido, su expresión de arrogancia desmoronándose en shock, reemplazada por un destello de incredulidad y, por primera vez, vulnerabilidad. No fue noqueado por la fuerza aplastante, sino por la sutileza y la paciencia que tanto despreció. El golpe de Juan no era solo físico, sino simbólico, golpeando el ego de Ricardo con una precisión devastadora, desestabilizándolo emocionalmente. La audiencia, en shock, presenciaba el giro en el conflicto, siendo testigo de la caída de un ídolo de la juventud. Ricardo cayó no con la brutalidad de un knockout, sino con la quietud de una revelación. Su cuerpo cedió, y se vio en el suelo, no por la fuerza abrumadora del oponente,
sino por la fragilidad de su propia soberbia. El silencio en la arena era ensordecedor, roto solo por el sonido de su propia respiración entrecortada, una sinfonía de derrota. El giro en el conflicto fue claro y sorprendente, dejando a todos los espectadores en un estado de admiración y asombro. Si estás disfrutando de este viaje y quieres más historias como esta, suscríbete al canal ahora. No te pierdas las próximas aventuras y lecciones. Ricardo cayó, pero no noqueado por la fuerza bruta de un golpe avasallador, sino por la humillación profunda de ser superado exactamente por aquello que tanto desdeñaba. La sabiduría silenciosa, la paciencia y la inteligencia táctica. No fue derribado por un poder superior, sino por una astucia que su arrogancia le impedía reconocer. El silencio que se cernió sobre la arena México era ensordecedor, un vacío que contrastaba drásticamente con el frenesí de momentos antes. Era el silencio de la sorpresa, de la reflexión, de la constatación de que lo improbable había sucedido, y la victoria no había sido de fuerza, sino de espíritu. Juan, con una dignidad que trascendía la victoria, no exhibió triunfalismo. En lugar de celebrar efusivamente, se arrodilló junto al joven pugilista, le tendió la mano envejecida y lo ayudó a levantarse. No hubo gritos de gloria ni gestos grandiosos de triunfo, solo una mirada de respeto mutuo, un reconocimiento silencioso de la batalla que habían librado y de la lección que había sido entregada. Ese gesto, cargado de humildad y compasión, hablaba más alto que cualquier palabra, que cualquier proclamación de victoria, transformando la atmósfera del enfrentamiento. La derrota de Ricardo no fue solo física, fue simbólica. Perdió no por la fuerza de un puñetazo, sino por la experiencia y la humildad, valores que él descuidó y ridiculizó en su ascenso meteórico. Esa caída fue una epifanía, un despertar a una realidad que su soberbia había ofuscado. El cuadrilátero, que él veía como un escenario para su autoglorificación, se transformó en un aula, y Juan, el fósil, se convirtió en el maestro inesperado. La lección fue brutal, pero necesaria, un choque de realidad que deshizo la muralla de su ego. La cámara, con una precisión casi poética, se enfocó en el rostro de Ricardo, que antes exhibía una soberbia inquebrantable, y ahora revelaba una mezcla compleja de asombro, incredulidad y, por primera vez, un destello de humildad en sus ojos. La máscara de arrogancia se había deshecho, exponiendo la vulnerabilidad de un joven que había subestimado el poder de la sabiduría. El mensaje era claro y resonante. La juventud y la fuerza pueden ser poderosas y seductoras, pero la sabiduría, el respeto y la humildad son las verdaderas armas de un campeón, los pilares de una grandeza duradera, no solo en el non-CTC deporte, sino en la vida. Juan el Toro Ramírez, el eremita del ring, había cumplido su misión, no solo ganando el combate en el sentido literal, sino plantando una semilla de transformación en el corazón endurecido del joven pugilista. Su victoria no fue solo sobre un adversario, sino sobre una ideología, mostrando que el verdadero valor no reside en los trofeos apilados o en los aplausos ensordecedores, sino en la travesía de autodescubrimiento y en las lecciones profundas aprendidas a lo largo del camino. No necesitó de fuerza bruta para mostrar el camino, sino de una inteligencia que trascendía lo físico, tocando el alma. La conclusión dejó una sensación de catarsis, un alivio mezclado con una profunda reflexión. Juan se alejó del cuadrilátero no como un vencedor exultante, sino como un maestro que había cumplido su deber, dejando a Ricardo atrás con la difícil tarea de absorber la lección y reconstruirse. El eco de esa noche resonaría mucho más allá de las cuerdas del ring, recordándonos a todos que la humildad es el verdadero cinturón de un campeón,
una corona invisible que se conquista no con puños, sino con sabiduría y respeto. Ahora que hemos visto cómo la humildad puede transformar nuestras vidas, no te pierdas los próximos videos donde traeremos más historias que te harán reconsiderar todo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna nueva aventura.